Hola, bienvenidos a su clase de física, en esta ocasión para hablar de velocidad y de aceleración. Ok, en cuanto al vector velocidad media, no es otra cosa que el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido. Y todos nosotros sabemos que el desplazamiento no es otra cosa que la diferencia que existe entre la posición final de un móvil y la posición inicial. Y en esas posiciones pues se va arrastrando su respectivo tiempo. En cuanto al vector velocidad instantánea, es el vector al que tiende el vector velocidad media cuando el intervalo de tiempo transcurrido tiende a cero. En otras palabras, no es otra cosa que la derivada del vector posición respecto al tiempo. Y aquí tenemos las respectivas fórmulas tanto para el vector velocidad media como para el vector velocidad instantánea. ¿Ok? A esto lo vamos a despejar con un ejemplo que dice, el vector de posición de un móvil es el siguiente, ¿no? Tenemos aquí la posición en variación o dependiendo del tiempo, ¿no? Digamos que es una variable dependiente del tiempo. Y nos dan aquí t al cuadrado menos 2 en relación a i más 5t en relación a j. Y nos piden que en sistema internacional, o sea, en cuanto a metros sobre segundos, en este caso, determinemos dos parámetros. Primero, el vector velocidad media entre el tiempo 0 segundos y tiempo 2 segundos. Y el segundo parámetro, el vector velocidad instantánea en función del tiempo. Entonces tenemos los datos aquí que nos dieron la ecuación de acá, ¿no? Acá arriba, la arrastramos, vuelvo y repito, en sistemas o en unidades del sistema internacional. Entonces empezamos a calcular vector posición tanto para tiempo 0 segundos como para tiempo 2 segundos. Y ahí nos vamos a ir abajo de todo, abajo del punto rojo, ¿no? Nosotros vamos a tener que reemplazar esa variable que en este caso sería con tiempo 0, ¿no? 0 segundos. Entonces todo ese tiempo vamos a reemplazar 0. Tenemos aquí abajo de todo, el cursor no me da, tenemos que es 0 al cuadrado menos 2. Eso para i. Y tenemos 5 por 0 en cuanto a j. Entonces todo lo multiplicado por 0 es 0, ¿no? Entonces solamente nos quedaría menos 2j, ¿no? Tenemos aquí. En cuanto a 2 segundos, pues hacemos el mismo proceso, solo que reemplazamos con el 2. Aquí en el primer caso tendríamos 2 al cuadrado, que sería 4, y menos 2. 4 menos 2 sería 2. Y lo tenemos aquí al final, abajo de todo. Y luego tendríamos 5 por 2, 10, en ese caso para j. Entonces, la unidad del sistema internacional aquí sería metros, ¿no? Porque estamos hablando de posición, ¿sí? Ok. Ahora bien, aplicando la definición del vector velocidad media, ¿no? ¿A qué cosa aplicamos? Esta fórmula de aquí. Nosotros tendríamos la posición final sería 2i más 10j, que lo calculamos acá abajo de todo. Y luego tendríamos la posición inicial, que sería menos 2i. Nótese que aquí hay un signo, que es la constante de la fórmula, entonces ese menos por menos se hace más. Entonces nosotros tenemos que multiplicar esta i con 2i sería 4i, lo tenemos acá abajo, ¿sí? Y arrastramos el 10 positivo en cuanto a j. Y el denominador pues también lo arrastramos, que en este caso sería 2 segundos. Nótese que aquí hay un signo que quiere decir que ese 2 va a dividir tanto al 4 y al 10. Entonces
4 dividido para 2 sería 2i. Y 10 dividido para 2 sería 5, en este caso j. Y arrastramos las unidades del sistema internacional, metros sobre segundos. Nótese que estamos hablando del vector velocidad media. Entonces ya habríamos deducido allí la media aritmética que hay entre estas dos velocidades en cuanto a sus funciones de tiempo respectivos. Y para obtener la velocidad instantánea derivamos ese vector posición, ¿no? Ese vector posición, ¿sí? Y para ello habría que dar una clase de derivadas, la clase de matemáticas, y al derivar ese vector posición, pues nos estaría resultando 2t i más 5j. Ahora bien, vamos a hablar de aceleración. Entonces, para este vector aceleración media, que no es otra cosa que el cociente entre la variación del vector velocidad instantánea en el intervalo de tiempo transcurrido, ¿no? En este caso, velocidad final menos velocidad inicial, dividido para tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? O sea, ese tiempo es arrastrado de acuerdo a la velocidad que lleven en sus respectivos momentos. Y el vector aceleración instantánea, que no es otra cosa que el vector aceleración media cuando el intervalo de tiempo transcurrido tiende a cero, es decir, que se deriva el vector posición respecto al tiempo. Y tenemos aquí nuevamente las fórmulas en cuanto a vector aceleración media y vector aceleración instantánea se refiere. Asimismo, como un ejemplo, tenemos, ¿no?, que la velocidad de un móvil es velocidad en función del tiempo igual 6ti menos t más 2j. En unidades internacionales nos piden que determinemos primer factor o en primer término, ¿no?, el vector aceleración media entre tiempo 0 segundos y tiempo 3 segundos. En segunda instancia, nos piden calcular o que determinemos el vector aceleración instantánea en función del tiempo. Como datos, tenemos la ecuación que ya se nos dio, esa velocidad en función del tiempo, y tenemos que calcular tanto para tiempo 0 y para tiempo 3 segundos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí?, ese tiempo, primero por 0 y después por 3. Y nosotros sabemos que todo lo que es multiplicado por 0 es 0. Entonces nos daría aquí 0 más 2, no es otra cosa que 2, arrastrando obviamente el signo negativo, y nos daría ahí abajo de todo menos 2j y las unidades del sistema internacional, en este caso metros sobre segundos. Lo mismo para reemplazar con 3 segundos, ¿no?, velocidad en función de 3 segundos. Entonces 6 por 3 sería 18, arrastramos la i. Tenemos 3 más 2, 5, en este caso negativo, arrastramos la j y nos daría 18i menos 5j, en este caso las mismas unidades, metros sobre segundos. Entonces allí tenemos ya esas dos velocidades. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar esta fórmula, ¿sí?, en donde dice velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es, como la hemos calculado, 18i menos 5j. Entonces a eso hay que restarle el menos 2j. Entonces tenemos 18i, nótese que aquí hay un signo negativo. Al restar el menos 2j, ese menos 2j se hace positivo, ¿sí? Entonces tendríamos 18i menos 5j, que se le restan las dos j positivas, sería 18i menos 3j.
¿sí? Y tendríamos 3 segundos menos 0 segundos. Entonces ese 3 segundos está dividiendo a 18i y a 3j. Entonces 18 para 3 sería 6i y 3j para 3 segundos o 3 para 3 sería 1. Se sobreentiende aquí, nomás pondríamos j. Entonces nos daría metros sobre segundos en el numerador y segundo en el denominador, ya sería segundo al cuadrado. Y esta es la unidad en el Sistema Internacional de Aceleración. Entonces aquí nosotros ya tendríamos esa aceleración media, ¿no? CI menos J. Y para obtener la aceleración instantánea hay que derivar ese vector velocidad, ¿no? Entonces nos daría 6i menos j en metros sobre segundos al cuadrado. Vuelvo y repito, habría que hacer una clase de derivadas, pero ya no aplica en este video. Entonces espero les sirva. Éxitos.